Él pensaba que yo era solo un viejo estorbo viviendo en el cuarto de servicio. Pero cuando ese ingeniero millonario entró a mi casa y me vio, se detuvo temblando y dijo frente a mi hijo: «Sin este hombre, yo seguiría vendiendo periódicos en la esquina hoy». Fue entonces cuando mi hijo entendió que había humillado a la persona equivocada. El aroma del mole poblano y las tortillas recién hechas llenaba cada rincón de ese departamento de lujo en Polanco. Era un olor que conocía bien. Después de todo, fui yo quien le enseñó a Lupita, nuestra empleada doméstica, a preparar esa receta exactamente como debe ser para que la carne se deshaga en la boca. Había pasado toda la tarde de pie en la cocina, pelando nopales para el guisado y escogiendo los mejores aguacates para el guacamole, porque mi hijo Miguel me había dicho que esta cena determinaría el futuro de nuestra familia. Me limpié las manos en el delantal, sintiendo ese dolor familiar en la espalda que la edad insiste en traer. Y caminé hacia el comedor. La mesa estaba puesta como en las películas. Cristales brillantes, servilletas de lino dobladas en forma de flor de cempasúchil. Pero cuando puse la mano en la manija de la puerta de vidrio que separaba la cocina del área social, sentí una mano helada en mi muñeca. Era ella, Sofía, mi nuera. Estaba deslumbrante, debo admitir. Llevaba un vestido de seda color champán que costaba más que la pensión anual de mucha gente honesta. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿A dónde cree que va, don Roberto?», susurró, pero el tono era el de una orden militar. «Voy a sentarme, Sofía. El mole está listo». Miguel dijo que el invitado llegaría a las 8. Ella soltó una risa corta, seca, como si hubiera contado un chiste de mal gusto. Se colocó frente a la puerta, bloqueando mi paso con su cuerpo, mirándome de arriba abajo, notando mi camisa sencilla y mi pantalón cómodo que usaba en casa. «Esta noche no», dijo, y cada palabra era como un chasquido de látigo. «Esta noche usted no cena con nosotros. Tenemos un invitado importante, Roberto, un ingeniero inversionista de alto nivel. No puedo tenerlo en la mesa tosiendo o contando sus historias repetitivas del taller o de...». Hizo una pausa dramática, arrugando la nariz al oler el mole. «Entiende, ¿verdad?». Sentí la sangre abandonar mi rostro, no por la ofensa, sino por la crueldad. «Yo preparé ese mole». «¿Miguel lo sabe?», pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Miguel está de acuerdo conmigo. Quiere salvar su empresa y para eso debemos parecer impecables. Lupita le llevará un plato a su cuarto. Por favor, no salga de ahí hasta que el invitado se vaya. Es por el bien de todo». Se dio la vuelta, me cerró la puerta en la cara y corrió la cortina de tul, aislándome en la cocina como si fuera un mueble viejo que desentonaba con la decoración moderna. Antes de contarles lo que hice en ese momento, y créanme, no querrán perderse lo que sigue, si alguna vez han sentido en carne propia lo que es ser dejado de lado en su propia casa. Suscríbanse aquí al canal. Demostremos juntos que el respeto no tiene fecha de vencimiento. Me quedé ahí parado, mirando la puerta cerrada. El sonido de las copas colocadas sobre la mesa del otro lado parecía venir de otro mundo. Mi mundo ahora se reducía a esta cocina de servicio y al pequeño cuarto del fondo, el antiguo cuarto de empleada donde me habían transferido hace 6 meses. No lloré, me tragué las lágrimas con la dignidad herida. Tomé mi trapo de cocina, lo doblé meticulosamente y lo puse sobre la encimera. No acepté el plato que Lupita, con los ojos llenos de lástima, intentó ofrecerme. «No tengo hambre, mijita», mentí. Tenía hambre. Sí, hambre de justicia. Caminé por el pasillo estrecho hasta el cuartito. Me senté en la cama dura, escuchando el rumor de la ciudad allá afuera. Unos minutos después, el timbre sonó. Escuché la voz exageradamente aguda de Sofía. «Sea bienvenido, ingeniero. Qué honor recibirlo». Y escuché la voz de mi hijo Miguel, temblorosa, sumisa, y luego escuché la voz del invitado, grave, pausada. Una voz que hizo congelar mi columna vertebral, no de miedo, sino de reconocimiento. Conocía esa voz.
Miré el espejo manchado en la pared del cuartito. Vi a un hombre de 70 años, cabello blanco, con las ojeras de alguien que duerme mal. Sofía pensaba que yo era un estorbo invisible. Miguel pensaba que yo era del pasado. Pero habían olvidado quién era yo. Habían olvidado que antes de ser el abuelo que vive al fondo, yo negociaba contratos con los hombres más difíciles de la industria textil, sin bajar la cabeza. Me levanté. La tristeza dio paso a una energía eléctrica que subió por mis piernas. Abrí mi closet improvisado. Ahí al fondo, protegido por una funda de plástico, estaba mi guayabera de lino color blanco hueso, corte clásico, tela noble, bordados discretos en el pecho, una pieza de la época, cuando yo era el patrón. Me puse la guayabera sobre mi camisa sencilla, me peiné el cabello hacia atrás, me eché la única loción que me quedaba. No iba a cenar en el cuarto. Caminé por el pasillo de servicio en silencio absoluto. Llegué a la puerta que daba al comedor. Podía escuchar el tintineo de los cubiertos y la conversación forzada. Puse la mano sobre la manija. Mi mano no temblaba. Giré lentamente. Lo que pasó cuando abrí esa puerta no fue solo una cena interrumpida. Fue el principio del fin de su farsa. Pero no tenía ni idea de quién estaba sentado en esa mesa y lo que ese hombre significaba en mi historia. Antes de girar esa manija y enfrentar el tribunal de mi propia familia, necesitan entender cómo llegué a ese cuarto de servicio. Nadie se despierta a un día y decide ser tratado como un estorbo. Eso pasa poco a poco, como una filtración en la pared que fingimos no ver. Hace 10 años, yo no era el viejo del cuarto del fondo. Yo era don Roberto del taller textil en el centro de la Ciudad de México. Dirigía 40 costureras y conocía la diferencia entre la seda pura y el poliéster solo por el sonido que hacía la tela al rasgarse. Mi vida olía a café fuerte y tela nueva. Tenía mi independencia. Mi departamento en la Condesa con esos techos altos de época y un pequeño balcón donde cultivaba cilantro y hierbabuena que mi difunta esposa había plantado. Pero tenía un punto débil, Miguel. Miguel siempre fue un buen muchacho, pero tenía la cabeza en las nubes. Miraba mis máquinas de coser con desprecio. Papá, el futuro es la tecnología. Nadie se hace rico cosiendo botones, decía, con los ojos brillantes frente a la pantalla de una computadora. Quería lanzar una aplicación, una startup, pero decía que necesitaba capital inicial y una dirección que inspirara confianza a los inversionistas. Fue un domingo al mediodía, frente a un pozole que apenas tocó, que hizo la propuesta que arruinó mi vida. Vende el taller, papá, vende el departamento. Lo juntamos todo. Compro un departamento en Polanco. En la suite principal, vivirás tú. Vas a ser el rey de la casa. Yo voy a cuidarte para siempre. Es una inversión, papá. Miré sus manos temblar de ansiedad. El amor de un padre nos vuelve ciegos a veces. Nos vuelve tontos. No vi un negocio arriesgado. Vi a mi hijo que me necesitaba. Y lo hice. Firmé los papeles en la notaría con mano firme, pero con el corazón sangrando. Vendí mi negocio, mi historia, mi puerto seguro. Reuní todo lo que tenía en la vida, 8 millones de pesos. Puse el cheque en su mano. Todavía recuerdo el abrazo que me dio, levantándome del suelo. Ya nunca más vas a necesitar trabajar, prometió. Compramos el departamento. Al principio todo era magnífico. Yo tenía efectivamente la suite principal con balcón. Miguel montó su oficina. Teníamos la impresión de haber triunfado, pero cometí el error clásico del que ama demasiado. No puse nada en papel. El departamento quedó 100% a su nombre para facilitar la burocracia del financiamiento del resto. Confío en ti, me dijo. Después de todo, ¿quién desconfía del hijo que cargaste en brazos? Lo que no sabía es que ese departamento de lujo no era un hogar para nosotros dos. Era un escenario, y muy pronto, una nueva actriz iba a entrar en escena para remover el decorado y tirarme entre bastidores. La inversión de mi hijo no era solo en tecnología, invertía en una imagen. Y en esa imagen de éxito, un padre sastre del centro comenzaba a no quedar bien.
Ahí fue cuando ella apareció, y ahí fue cuando entendí que mi dinero había comprado las paredes, pero no el respeto de quienes vivían adentro. Si piensan que perder dinero duele, esperen a ver qué pasa cuando alguien comienza a robar su espacio centímetro por centímetro con una sonrisa en la cara. Sofía entró a nuestras vidas como alguien que pide un vaso de agua y termina bebiendo toda la jarra. Al principio eran sonrisas tímidas y cumplidos sobre mi sazón, pero tan pronto el anillo dorado entró en su dedo, la reforma comenzó, no en las paredes, sino en mi existencia ahí dentro. El primer golpe vino un domingo por la mañana mientras preparaba el café. Sofía, en su bata de seda, se apoyó contra el fregadero. Don Roberto, Miguel y yo estamos pensando. ¿No cree que esta suite principal es demasiado grande para una sola persona? ¿Sabe cómo es? Una pareja joven necesita espacio, intimidad. El baño tiene jacuzzi y usted ni siquiera lo usa por su presión arterial. Miré a Miguel. Desvió la mirada hacia su teléfono. Ahí lo entendí. La decisión ya estaba tomada. Yo no tenía voz. Fui reasignado al cuarto de visitas. Es temporal, dijeron. Es más cómodo, dijeron. Pero la codicia por el espacio es una enfermedad que no se cura. 6 meses después, la excusa cambió. Estamos tratando de tener un bebé. Roberto, anunció Sofía con la mano sobre su vientre plano. El bebé va a necesitar el cuarto de visitas. Recibe el sol de la mañana. Es vital para el niño. No había ningún bebé, solo había su deseo de hacer un vestidor gigante para sus bolsas de lujo. Pero ¿quién discute con la promesa de un nieto? Y así fui empujado hacia el cuartito del fondo, ese cubículo cerca del área de servicio sin ventana directa, donde apenas cabía una cama individual y una cómoda. El lugar era frío, húmedo y olía a productos de limpieza. De rey de la casa pasé a ser un estorbo que se esconde cuando llega la visita. Pero el dolor físico del cuarto estrecho no era nada comparado con el dolor que sentí el martes siguiente. Regresé de la farmacia y vi el camión de mudanzas estacionado frente al edificio. El portero me miró con lástima. Don Roberto, creo que no le va a gustar ver esto. Corrí a la banqueta. Ahí estaba, mi escritorio de caoba. Esa pieza masiva tallada a mano que había pertenecido a mi abuelo, pasado por mi padre y permanecía en mi habitación como un altar de mis recuerdos. Sofía supervisaba a 2 hombres que lo cargaban de cualquier manera, rayando el barniz antiguo. ¿Pero qué estás haciendo?, grité, sintiendo mi pecho arder. Sofía ni siquiera parpadeó. Ajustó sus lentes de sol y suspiró con impaciencia. «Ay, Roberto, no haga escena. Esto es antiguaya. Está lleno de termitas. Va a contaminar mis muebles sobre medida. Le estoy haciendo un favor. Estoy saneando la casa. No tiene ninguna termita. Es madera maciza. Era Roberto, era... Ahora es basura». Intenté detener el mueble, pero era demasiado pesado. Vi mi historia ser tirada en el contenedor como si fueran escombros de obra. El espejo biselado que había reflejado mi rostro joven, mi rostro de recién casado, mi rostro de viudo, se rompió en 1000 pedazos con el impacto. En medio de ese desastre, vi algo brillar en el piso de la banqueta. Había caído de uno de los cajones. Corrí a recogerlo antes de que alguien lo pisara. Era mi cajita de música de porcelana. Una bailarina rota en punta que tocaba una melodía mexicana que yo le tarareaba a Miguel para dormirlo cuando era bebé. Apreté esa cajita contra mi pecho, sintiendo la cerámica fría contra la piel caliente de rabia. Sofía entró al edificio sin mirar atrás. Me quedé ahí en la calle, llorando no por el mueble, sino porque entendí en ese instante que para ella yo era exactamente como ese escritorio. Una pieza vieja que ocupaba espacio, esperando el día de la basura. Subí por el elevador de servicio, escondiendo la cajita en mi camisa como si fuera contrabando. Entré a mi cuartito claustrofóbico y le prometí a la bailarina de porcelana. Se llevaron mi comodidad, pero no se llevarán mi voz. No sabía aún que su plan era todavía más cruel. Después de robar mi espacio, ya tenían los ojos puestos en la única cosa que garantizaba que no muriera de hambre.
Preparen su corazón, porque lo que hicieron con mi pensión es el tipo de maldad que uno piensa que solo existe en las telenovelas hasta que te pasa. Dicen que la violencia más difícil de cicatrizar es aquella que no deja marca morada en la piel. Es la violencia silenciosa, esa que te hace dudar de tu propia salud mental. Y es exactamente así como comenzaron a tocar mi cartera. Todo empezó con una reunión familiar en la sala. Miguel, cabeza agachada, mordiéndose las uñas como lo hacía de niño cuando tenía una mala calificación. Sofía con una calculadora en la mano y esa falsa expresión de preocupación. Don Roberto, comenzó ella, deslizando sus dedos perfectamente arreglados sobre la mesa de vidrio. La situación de la empresa de Miguel está delicada. El mercado ha cambiado y vivir aquí en este departamento tiene un costo. El mantenimiento del edificio subió a 15,000 pesos este mes. Sabía a dónde iba esto. Soy viejo, no tonto. ¿Qué necesitan?, pregunté, sintiendo un sabor amargo en la boca. Necesitamos que usted contribuya íntegramente a la casa. Después de todo, come, se baña, usa la electricidad. Miguel murmuró sin tener el valor de mirarme a los ojos. Su pensión, papá, los 8,500 pesos, el fruto de 35 años de cotización al IMSS. De despertarse a las 4 de la mañana para abrir el taller. Era mi dinero de seguridad. Es temporal, papá, prometió. Entregué mi tarjeta bancaria y mi NIP por amor, siempre por ese amor maldito que nos hace sangrar, pero lo temporal se volvió eterno. Y lo que era una ayuda se convirtió en un secuestro financiero. De repente me encontré teniendo que pedir permiso para vivir. La humillación venía en los pequeños detalles, esos que más duelen. Recuerdo un día en el supermercado, puse en el carrito ese yogur griego con frutos rojos que me encantaba. Costaba 45 pesos. Sofía lo vio, resopló y lo sacó del carrito, devolviéndolo al estante. Roberto, tenga piedad, el presupuesto explota. Tome la marca del súper. Todo es leche fermentada igual. Bajé la cabeza, avergonzado mientras la cajera pasaba las compras. Pero la vergüenza se transformó en odio cuando regresamos a casa. Sofía dejó las bolsas en la cocina para que yo las guardara y subió a la recámara. Regresó unos minutos después, desfilando con una nueva bolsa de piel auténtica color caramelo. Conocía esa marca. No costaba menos de 25,000 pesos. Un regalito que me hice, dijo, viendo mi mirada fija en la bolsa. Me lo merezco, ¿no? Manejar esta casa da trabajo. Mi sangre hirvió. No había 45 pesos para mi yogur, pero había 25,000 para su vanidad. Mi dinero no pagaba el mantenimiento. Financiaba el lujo de una parásita mientras yo debía pedir, casi suplicar 300 pesos para comprar mi Teosartán en la farmacia. Yo no era ni padre ni invitado. Era una cuenta bancaria con piernas encerrada en un cuarto de servicio. Pero la codicia es ciega. Pensaban que controlando mi tarjeta controlaban mi mente. No sabían que estaba a punto de escuchar lo que no debía y descubrir que su plan era mucho más macabro que simplemente robar mi pensión. Lo que escuché a través de esa pared delgada me hizo temblar más que cualquier frío. Y fue ahí donde el padre murió y el león despertó. En esta casa me había convertido en una especie de fantasma. Limpiaba, lavaba y planchaba, pero nadie me veía, y esta invisibilidad que tanto me dolía terminó por convertirse en mi mayor arma. Era un jueves lluvioso. La casa estaba húmeda y fría. Pasaba un trapo en el pasillo cerca de la puerta de la oficina de Miguel. La puerta estaba entreabierta, solo una rendija, pero suficiente para que el sonido escapara. Escuché el ruido de hielo cayendo en un vaso de whisky. Eran las 3 de la tarde. Mala señal. Detuve el trapo, contuve la respiración. Miguel, no podemos seguir así. Era la voz de Sofía, impaciente. El vestidor ya no puede contener nada más. Necesito tirar la pared del cuarto de visitas para agrandarlo. Pero amor, la voz de Miguel era un hilo. Papá duerme en el cuartito del fondo. Si agrandamos tu vestidor, vamos a tomar el espacio de la lavandería. ¿Dónde va a quedarse? Hubo un silencio.
Un silencio pesado, cruel. «Miguel, despierta», dijo ella con la frialdad de alguien que negocia ganado. «Tu papá ya no está bien de la cabeza. ¿Viste cómo olvidó apagar la luz de la cocina ayer? Está chocho, Miguel. Es cuestión de tiempo antes de que le prenda fuego a la casa». Sentí mis piernas temblar. Yo no olvidaba apagar la luz. Era Sofía quien había ido a tomar agua en la madrugada y la había dejado prendida, pero la culpa siempre caía en el viejo. «¿Qué sugieres?», preguntó él. «Hay un asilo en Naucalpan. No es caro, con el IMSS. Pagamos la mensualidad allá, que es como unos 6.000, y quedan 2 camillotos al mes. Eso puede pagar la mensualidad de mi carro nuevo, y todavía queda para las cenas. Ni siquiera va a notar la diferencia. Miguel tendrá gente de su edad para hablar. Aquí solo estorba». Puse el trapo suavemente en el piso para no hacer ruido. El shock fue tan grande que no logré llorar. Mi hijo, el muchacho que había acunado, que había alimentado, por quien había vendido mi vida, estaba considerando encerrarme en un asilo barato, para que su esposa pudiera tener un vestidor más grande y un carro nuevo en el estacionamiento. Yo valía menos que 4 metros cuadrados de closet. Regresé a mi cuarto de puntitas. Me senté en la cama y miré mis manos arrugadas. Temblaban, pero no de miedo. Temblaban de rabia. «Chocho», había dicho. «Inútil», había pensado. En ese momento algo cambió en mí. La tristeza profunda, esa depresión que me mantenía acostado, se secó. En su lugar nació una claridad fría y filosa. Si pensaban que estaba chocho, iba a usar eso a mi favor. Si pensaban que era invisible, iba a ser el mejor espía que esta casa hubiera visto jamás. Habían olvidado que antes de ser padre, había sido empresario. Sabía manejar crisis, sabía tumbar competidores deshonestos. Sequé una lágrima solitaria que corrió por mi rostro y levanté la cabeza. «¿Quieres guerra, Sofía? Entonces la tendrás». Abrí mi cajón de calcetines. Ahí al fondo, escondido en un par de calcetines de lana, había una libreta negra antigua y un bolígrafo. Era hora de comenzar la contabilidad de mi sufrimiento. Pero no sabían que yo tenía un secreto guardado bajo llave, un secreto financiero que iba a cambiar todo. Pensaban haberme quitado todo, pero habían olvidado buscar en el único lugar que realmente importaba. A partir de ese día, me puse la máscara que ellos habían creado para mí. Si Sofía quería un viejo chocho y sordo, eso era exactamente lo que iba a tener. Durante el día, caminaba arrastrando las pantuflas. Hacía la misma pregunta 2 veces. Dejaba caer el control remoto de la tele. Se reían a mis espaldas. «Papá ya está acabado», decía Miguel, aliviado. No sabían que cuando la puerta de mi cuartito se cerraba por la noche, el viejo chocho desaparecía. Bajo el colchón, en una funda de almohada gastada, guardaba mi arma secreta, una libreta de cubierta negra. Ahí, con mi caligrafía cursiva impecable de antiguo maestro de corte y confección, registraba todo. 15 de mayo, Sofía me llamó peso muerto frente a la empleada doméstica. Desvió 500 pesos de la cuenta conjunta para el salón de belleza. 18 de mayo, Miguel me gritó porque pedí una cobija más gruesa. Dijo que cuesto demasiado. Pero el secreto más grande no estaba en esa libreta. Estaba en lo que no había vendido. Cuando me deshice del taller y del departamento para darle el dinero a Miguel, una intuición, esa voz de Dios que sopla al oído de los padres, me hizo guardar algo. No había vendido un pequeño local que tenía en la colonia Doctor. Era un bien raíz cayéndose en ruinas, pero que había rentado a un taller de reparación de motos. No lo sabían, pero todos los 5 del mes caían 9,000 pesos en una antigua cuenta de ahorro en Banco Azteca, de esas libretas azules que ya nadie usa. Nunca había tocado ese dinero, lo había dejado fructificar durante 10 años. Hoy tenía un fondo de emergencia de exactamente 1,200,000 pesos. No era rico, pero no era indigente. Tenía el poder de huir. Un martes, fingí ir a misa al Rosario. Tomé un taxi y fui al despacho del licenciado Morales en el centro histórico. El edificio olía a cera y polvo, olor de justicia antigua.
El licenciado Morales, con sus tirantes y su bigote blanco, me recibió como a un hermano. Cuando le mostré la escritura del departamento y le conté lo que vivía, se quitó los lentes y sonrió. Una sonrisa de alguien que tiene un as bajo la manga. Roberto, mi estimado, usted no hizo una simple venta a Miguel. Recuerda que lo pusimos como una donación con reserva de usufructo para evitar impuestos en ese entonces. Y se acuerda de la cláusula de revocación por ingratitud. Mi corazón se detuvo. La ingratitud es un delito, licenciado. En el Código Civil es un motivo para anular la donación. Roberto, injuria grave, calumnia, ausencia de asistencia. Si probamos que lo maltratan, el departamento vuelve a ser suyo. Y con esta libreta aquí, golpeó su mano sobre mis notas, tenemos las municiones. Salí de ese despacho sintiendo el sol golpear mi rostro de manera diferente. El aire parecía más ligero. Ya no era la víctima acorralada, era el maestro del juego de ajedrez. Regresé a casa a tiempo para ver a Sofía gritar a la repartidora de flores. Entré a mi cuartito, guardé la tarjeta del abogado con la libreta y esperé. La fecha de la gran cena con el inversionista estaba fijada para el viernes siguiente. Sería el escenario perfecto. Querían impresionar al hombre que salvaría la empresa. Yo iba a hacer que la impresión fuera inolvidable. El viernes llegó arrastrando una tensión eléctrica que hacía erizarse los vellos de mis brazos. La casa parecía un campo de batalla disfrazado de portada de revista. Sofía se había despertado a las 6 de la mañana, gritando órdenes a la empleada doméstica, haciendo pulir la cristalería que ni siquiera era de ella, era de mi ajuar, hasta que se pudiera ver el reflejo de sus dientes blanqueados en los platos. Miguel era un manojo de nervio. Caminaba de un lado a otro en la sala, ajustando su corbata, sudando frío. Su empresa pendía de un hilo, deuda social, proveedores atrasados. Necesitaba esos 5 millones de pesos como un náufrago necesita aire. Y el único salvavidas era ese famoso ingeniero Morales, un inversionista legendario conocido por ser implacable con la incompetencia. Hacia las 7 de la noche, cuando el aroma del mole poblano ya perfumaba el pasillo, Sofía entró a mi cuartito. No tocó, nunca tocaba. Estaba impecable en su vestido de seda champagne, pero sus ojos eran rendijas de ansiedad y pura maldad. Escuche bien, Roberto. Siseó, cerrando la puerta detrás de ella para que Miguel no escuchara. El ingeniero Morales es un hombre sofisticado, odia el drama. Odia la vejez, odia el olor a enfermedad. Estaba sentado en la cama con mi libreta negra escondida bajo la almohada. La miré con una calma que la desconcertó. No estoy enfermo, Sofía. Para mí usted es un cáncer en esta casa. Soltó, y sentí el golpe, pero no sangré. Si saca la nariz fuera de este cuarto, si hace el menor ruido, juro por mi vida que mañana por la mañana se despierta en el asilo público de Naucalpan, y no habrá visitas los domingos. ¿Entendido? Solo asentí con la cabeza. Entendí perfectamente, mi nuera. Sonrió triunfalmente pensando haberme domado. Perfecto. Lupita le traerá un plato después. Quédese invisible. Salió, dejando atrás una estela de perfume caro y podredumbre moral. Esperé que sus pasos desaparecieran en el pasillo. Me levanté lentamente, fui al espejo y saqué mi guayabera de lino blanco hueso del gancho. Esa guayabera que usaba en las juntas del Consejo de Administración cuando firmaba contratos que hicieron vivir a esta familia. Durante décadas, pensaban que yo era la vergüenza de la casa. Pensaban que el ingeniero Morales, ese hombre rico y poderoso, tendría asco de un hombre humilde y pobre. Pobre Sofía, pobre Miguel. Habían estudiado los números de la empresa, memorizado gráficas, ensayado discursos, pero habían olvidado estudiar la vida. Habían olvidado que el mundo es pequeño. Escuché el timbre sonar. El sonido resonó en el departamento como un gong de combate. Escuché la voz obsecuente de Sofía. Escuché la voz temblorosa de Miguel. Y luego escuché su voz, la de... Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de una dulce ansiedad.
La hora había llegado, alicé mi guayabera, respiré profundo y puse la mano sobre la manija. Querían una velada inolvidable, iba a dárselas. Lo que pasó cuando esa puerta se abrió no solo hizo caer una cena, hizo caer el mundo de mentiras que habían construido sobre mi espalda. Giré la manija lentamente, pero el ruido de la puerta abriéndose pareció un trueno en esa sala climatizada. El aire acondicionado estaba helado, pero tan pronto puse el pie sobre la alfombra persa del comedor, sentí el calor de las miradas voltearse hacia mí. La escena era patética. Miguel tenía su copa de vino en la mano, paralizado a mitad de un brindis. Sofía, que me daba la espalda, se volteó lentamente. Cuando me vio ahí parado con mi guayabera de lino blanco hueso y la cabeza en alto, su rostro pasó de una sonrisa falsa a una máscara de puro odio. Se puso roja. Una vena saltó en su cuello. Se levantó de un brinco, derribando su servilleta al piso. «¿Qué significa esto?», susurró entre dientes, caminando hacia mí como un animal acorralado, intentando bloquearme de la vista del invitado. Le dije que no saliera. Luego se volteó hacia el invitado, abriendo esa sonrisa amarilla desesperada. «Mil perdones, ingeniero Morales, es el padre de Miguel. Como le dije, la edad llega, la cabeza falla. Tiende a escaparse de su cuarto. Es una situación muy triste. ¿Comprende? Demencia senil». Miguel intentó ayudar con la mentira. «Sí, ingeniero, papá a veces no sabe dónde está. Vamos a regresarlo». Sofía agarró mi brazo con fuerza, sus uñas en gel hundiéndose en mi piel por encima del lino. «Venga, Roberto. Ahora». No me moví ni un milímetro. No tuve que hacerlo, porque antes de que pudiera abrir la boca para defenderme, escuché el ruido de una silla arrastrándose con violencia contra el piso de madera. El ingeniero Morales no estaba mirando el escote de Sofía. No estaba mirando el reloj caro de Miguel. Estaba de pie. El rostro de ese hombre serio de unos 50 años estaba pálido. Los ojos muy abiertos fijos en mí. «Suéltelo». Su voz tronó. No era una petición, era una orden. Sofía soltó mi brazo como si hubiera recibido un choque eléctrico. «Perdón, usted no entiende». Sé muy bien quién es», interrumpió el ingeniero Morales, ignorando completamente la existencia de mi nuera. Rodeó la gran mesa a pasos largos y firmes y se detuvo frente a mí. El hombre que tenía el poder de salvar o arruinar la empresa de mi hijo estaba ahí, temblando ligeramente. Me miró a los ojos y para el gran shock mortal de Miguel y Sofía, tomó mi mano arrugada y la besó con una reverencia que ni siquiera los reyes reciben. «Don Roberto», su voz se quebró. «Dios mío, ¿es realmente usted?». Sonreí, sintiendo una lágrima caliente correr, no de tristeza, sino de alivio. «Buenas noches, Javier. Ha pasado tiempo, ¿no es cierto? Desde que eras ese muchacho flaco que cargaba rollos de tela en mi bodega». El silencio en la habitación era tan absoluto que se podía escuchar el hielo derritiéndose en la cubeta de champán. Miguel dejó caer su copa. El cristal se rompió en el piso, derramando vino tinto como sangre sobre la alfombra beige de Sofía. Pero nadie se preocupó por la mancha. «Miguel». El ingeniero Morales se volvió hacia mi hijo con una mirada de desprecio que nunca había visto. «Me dijiste que tu padre era incapaz. Me dijiste que era un peso. Y yo, Miguel tartamudeaba blanco como una sábana. «Este hombre», Javier señaló hacia mí, la voz llena de emoción. «Este hombre me pagó mi primer año de colegiatura en el TEC de Monterrey, cuando mi propio padre dijo que no servía para estudiar. Me dio mi primer empleo. Si soy el inversionista providencial que ustedes tanto adulan hoy, es porque don Roberto fue el ángel que creyó en mí hace 30 años». Se volvió hacia mí nuevamente, ignorando los vidrios rotos en el piso. «¿Por qué están viviendo en la parte de servicio? ¿Qué le hicieron?». Respiré profundo. El juego había dado vuelta. La humillación había cambiado de lado de la mesa. Miré a Sofía, que parecía haber encogido 10 centímetros. Miré a Miguel, que no tenía el valor de levantar la cabeza. «Ah, Javier», dije con la calma de alguien que tiene el látigo. «Es una historia larga,
Pero ya que estás aquí, creo que es hora de que cenemos todos y hablemos de negocios. Caminé hasta el extremo de la mesa, el lugar que era de Miguel, y jalé la silla para mí. ¿Piensan que sintieron vergüenza? La vergüenza no era nada. Lo que pasó en esa mesa de comedor fue una masacre moral. Y yo apenas estaba comenzando. Sentarme en el extremo de esa mesa en el lugar que Miguel ocupaba con tanta arrogancia, tenía un sabor mejor que cualquier banquete. El silencio en la habitación era tan denso que si alguien hubiera encendido un cerillo, el aire habría explotado. Sofía, temblando en ese vestido de seda que ahora parecía un disfraz ridículo, intentó su última carta. La carta de la manipulación. Forzó una risa nerviosa, aguda, mal razonada contra las paredes. ¡Oh, qué coincidencia maravillosa! Ingeniero Morales tartamudeó, sirviendo agua con mano temblorosa, derramando un poco sobre el mantel. Nosotros solo preservábamos a Roberto. ¿Sabe cómo es? Se cansa rápido. Pero por supuesto que él es el rey de esta casa, ¿verdad, papito? Intentó tocar mi hombro. Ni siquiera tuve que moverme. Javier, para ellos ingeniero Morales, lanzó una mirada tan filosa hacia su mano que ella retiró el brazo como si hubiera tocado una brasa. ¿Preservado?, preguntó Javier, la voz baja y peligrosa. Lo encerraron en un cuarto de servicio. Vi el pasillo cuando entré. Vi la puerta cerrada. Es provisional, Miguel intentó hablar, la voz fallando, sudando a chorros. Estamos en obras. No mientas, Miguel, dije. Mi voz salió calmada, aterciopelada, sin una pizca de enojo. Solo la verdad. Me sacaron de la suite principal para hacer un vestidor. Tiraron mi cómoda a la basura. Y hoy, miré el plato de porcelana vacío frente a mí. Hoy la orden era clara. No debía ser visto porque el olor a viejo espanta a los inversionistas. Javier puso su servilleta sobre la mesa. Ni siquiera había tocado la comida. Miró el risotto. Luego me miró a mí. ¿Usted cocinó esto, don Roberto? El risotto y el mole a la salsa madre. La receta que le gustaba cuando venía a almorzar a la cantina del taller. ¿Se acuerda? Javier cerró los ojos por un segundo, sacudiendo la cabeza con decepción. Cuando los abrió, no me miró, miró a mi hijo. Y esa mirada valía más que cualquier grito. Miguel, comenzó en un tono profesional que heló la habitación. Vine aquí hoy listo para firmar un cheque de 5 millones de pesos. Su tecnología es buena. Sus números en papel son prometedores. Los ojos de Miguel brillaron con una esperanza patética. Sí, ingeniero, el proyecto es sólido. Vamos a... Pero Javier levantó la mano, interrumpiendo. Aprendí todo lo que sé sobre carácter con su padre. Y la regla número 1 de los negocios es, nunca confíes en alguien que no respeta sus propios orígenes. El aire salió de los pulmones de Miguel. Si tienes el valor de humillar al hombre que te dio la vida, que vendió su patrimonio para que vivieras en este lujo, ¿qué me harías a mí, Miguel? ¿Qué harías con mi dinero a la primera oportunidad? Quien traiciona su sangre, roba a su socio. No, no es así, gritó Sofía, perdiendo el porte de señora. Nosotros lo cuidamos, pagamos todo. Con su dinero, imagino, replicó Javier, afilado como un bisturí. No voy a invertir ni un centavo en tu empresa, Miguel. De hecho, voy a asegurarme de alertar a todos mis contactos en el mercado del tipo de valores que practicas. Miguel se desplomó en su silla. Su carrera, su reputación, su futuro, todo se había evaporado, pero yo no había terminado. La humillación moral estaba hecha. Ahora faltaba la justicia legal. Metí la mano en el bolsillo interior de mi guayabera de lino. Sentí el papel frío del sobre que el licenciado Morales había preparado. Pensaban que el problema era solo el inversionista que se iba. No imaginaban que estaban a punto de perder el techo sobre sus cabezas. Saqué el sobre y lo puse suavemente sobre la mesa, sobre los vidrios rotos de la copa quebrada. La cena terminó, dije, pero la conversación sobre la propiedad de este departamento apenas comienza. Ábrelo. Cuando Miguel leyó la primera línea de ese documento, el color abandonó su rostro de golpe.
Miguel sostuvo el papel con las manos temblorosas. El sonido de él hojeando el documento parecía un trueno en ese silencio mortal. Sofía, impaciente y pálida, arrancó el papel de su mano y leyó. Sus ojos recorrieron las líneas jurídicas y se detuvieron en una expresión de horror absoluto. Revocación de donación por ingratitud, leyó en voz alta, la voz fallando. ¿Qué es esto, Roberto? Se volvió loco. El departamento está a nombre de Miguel. Me serví un poco de vino de la botella que había quedado intacta, sobre la mesa. Tomé un sorbo lento, sintiendo el sabor de la victoria. Lee la cláusula 4, Sofía, respondí calmadamente. Cuando vendí mi casa y mi taller para comprar este departamento, el licenciado Morales fue muy sabio. Registró la transacción como una donación con carga. La carga era simple, cuidarme. Me levanté y caminé hacia ellos lentamente. La ley mexicana es clara, hijo mío. Artículo 2370 del Código Civil. La donación puede ser revocada si el donatario comete ofensa física, injuria grave o niega alimentos al donante. Nunca te negamos comida, gritó Miguel, desesperado. Ahí saqué mi segunda arma del bolsillo, la libreta de cubierta negra. La arrojé sobre la mesa con un ruido sordo. ¿No? Pregunté abriéndola en una página marcada. Marzo, sin cena hoy. Tenemos visita. Febrero, detuve el medicamento para la presión porque hay que pagar el seguro del carro. Todo está aquí, Miguel. Fecha, hora, insultos, y más. Los estados de cuenta bancarios probando que desvían mi pensión para pagar lujos mientras yo tengo que mendigar para comprar analgésicos. Sofía intentó avanzar para tomar la libreta, pero Javier, el inversionista, dio un paso adelante cruzando los brazos. Ella retrocedió temblando. Eso tiene un nombre, continué, mi voz firme como acero. Apropiación indebida de bienes de personas de la tercera edad. Es un delito previsto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Prisión, Sofía, de 1 a 4 años. El aire en la habitación se rarificó. Miguel miró a su esposa, luego a mí, y comenzó a llorar. Un llanto feo de niño malcriado que rompió su juguete. Papá, por favor, no hagas esto. No tenemos a dónde ir. La empresa está arruinada sin la inversión de Javier. Sentí una punzada en el corazón. Era mi hijo. Pero miré el pasillo hacia la puerta del cuartito oscuro donde había pasado noches llorando solo mientras ellos reían en la sala. La piedad murió ahí. Tienen 30 días. Decreté. 30 días para desocupar mi bien. Quiero las llaves en la portería y quiero el reembolso de cada centavo que tomaron de mi cuenta de ahorro estos 6 meses. O llevo esta libreta negra directo al Ministerio Público. 30 días, gritó Sofía, histérica. ¿Pero a dónde vamos a ir? Mis muebles sobre medida, mi vestidor, sonreí. Una sonrisa triste pero necesaria. Sugiero que vendas las bolsas de lujo, Sofía. Deberían valer suficiente para rentar un estudio bien lejos de aquí. Estaban destruidos, no por mí, sino por su propia codicia. Javier tocó mi hombro en señal de apoyo. Había recuperado mi misa, pero más importante que eso, había recuperado mi respeto. ¿Pero piensan que esto terminó? Ah, no, el destino guardaba todavía una última lección para Miguel. De esas que la vida enseña no con amor sino con dolor. Los 30 días pasaron rápido para mí, pero se arrastraron para ellos. El departamento, antes impecable, se convirtió en un campo de batalla de cajas de cartón y plástico de burbujas. Y fue ahí, en medio de ese desorden, que la verdad desnuda y cruda apareció. El matrimonio de Miguel y Sofía no estaba hecho de amor. Estaba hecho de interés, y el interés no sobrevive a la bancarrota. El día de la mudanza no hubo camión de lujo. Miguel tuvo que contratar un simple cargador de esos que se negocian en la esquina. Me quedé en el balcón observando. El departamento resonaba vacío. Habían arrancado hasta la lámpara del techo y las cortinas, dejando agujeros en el plafón que parecían heridas abiertas en el yeso. La disputa final ocurrió en el recibidor del elevador. Escuché todo. Eres un fracasado,
Miguel, gritaba Sofía sin importarle los vecinos que tanto había tratado de impresionar antes. Me prometiste una vida de reina y ahora quieres que vaya a vivir en un departamento de 40 metros cuadrados en Iztapalapa. Es todo lo que puedo pagar, Sofía. Si vendieras tus bolsas. ¿Vender mis bolsas para pagar tus deudas? Jamás. Arrojó una caja al piso. El sonido del vidrio quebrándose fue el punto final. Me voy con mi mamá. Sola. Se acabó, Miguel. No me casé para vivir en la necesidad. Vi a Sofía entrar al elevador con 2 maletas de lujo y desaparecer. No miró atrás. No hubo abrazo de despedida, ni lágrimas de nostalgia. Solo el silencio frío de un contrato comercial roto. Miguel se quedó ahí, parado en el pasillo, sosteniendo una caja de libros pesada. Me miró. Estaba más flaco, con la barba sin rasurar, los ojos rojos. Por primera vez en años, vi a mi hijo y no a la marioneta de esa mujer. Esperaba. Sé que en el fondo esperaba que yo dijera, quédate, hijo mío, perdono todo, olvidemos todo. Pero el amor de un padre, el verdadero amor, debe a veces ser duro como la roca para salvar. Si lo acogía ahora, nunca aprendería a ser un hombre. Papá, susurró. La llave, Miguel. Extendí la mano firmemente. Puso la llave en mi palma. Sus dedos estaban helados. Perdón, el perdón te lo doy, hijo mío. Pero la confianza, esa la tendrás que reconquistar con tiempo. Ahora vete. El camión espera y cobra por hora. Miguel se fue. Hoy supe por el ingeniero Javier, quien por cierto mantuvo contacto conmigo, que Miguel trabaja en el área administrativa de una empresa de transporte. Gana un salario honesto, ficha, toma el camión, lleva su comida, vive en un estudio sencillo. Dicen que es más humilde, que aprendió a valorar cada peso, que por primera vez en su vida está construyendo algo que es realmente suyo sin pisar a nadie. La justicia se hizo no con la cárcel, sino con la realidad. La vida presentó la cuenta, y yo finalmente estaba solo en mi gran casa. Pero la soledad ya no me daba miedo. Lo que me daba miedo era el silencio, hasta que decidí llenarlo con un nuevo sueño. Pensaron que el final de mi historia, pero en realidad a los 70 años solo estaba pasando la página hacia el mejor capítulo de todos. Quedarme en ese departamento dúplex habría sido vivir en un museo del dolor. Cada rincón me recordaba una humillación, una orden silenciosa, un plato rechazado. No necesitaba ese lujo frío, necesitaba vida. Vendí el departamento con el mercado inmobiliario en alza y la ayuda jurídica del licenciado Morales. Obtuve un excelente precio. Tomé mi dinero, mi dignidad y esa guayabera de lino blanco hueso y me fui a la montaña. Siempre había soñado con el olor a tierra mojada y a pino. Compré una casa grande antigua que necesitaba amor en las montañas de Oaxaca. Renové cada tabla, no para hacer un vestidor para bolsas fútiles, sino para crear habitaciones acogedoras. Hoy abro las ventanas y no veo edificios grises, veo montaña. Inauguré la posada, el refugio de don Roberto. No es un lugar grande, es un lugar con alma. Aquí soy yo quien manda la cocina. El aroma de pan de yema y café de olla recibe a los huéspedes desde la entrada. ¿Y saben quién es mi huésped más fiel? Javier. Viene todos los meses, huye de la locura de la Ciudad de México, para comer mi mole y hablar de la vida sin interés, solo de amistad. Dice que soy el padrino de su éxito, pero yo digo que él fue el ángel que me devolvió las alas. En este mismo momento estoy terminando de arreglar la mesa del desayuno. Los huéspedes bajan, sonriendo, deseándome buenos días, don Roberto, con un respeto auténtico, ese que me faltaba en el seno de mi propia familia. Fui al espejo del recibidor, ajusté mi guayabera de lino color blanco hueso, la misma guayabera que usé en la noche de la humillación. Pero hoy ya no es una armadura de guerra, es el uniforme de un vencedor. Ya no me sirve, me abraza. Ya no soy el padre de Miguel que vive por favor. No soy el suegro viejo de Sofía. Soy Roberto, empresario, anfitrión, hombre. Pero antes de contarles las lecciones que aprendí, necesito que entiendan algo importante.
Esta historia no termina con venganza. Termina con sabiduría. Y la sabiduría más grande que obtuve fue entender que el perdón no significa olvidar, significa liberarse. Hace 3 meses recibí una llamada. Era Miguel. Su voz sonaba diferente, más madura, más rota, más humana. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Le dije que viniera a Oaxaca, que aquí había espacio para conversaciones difíciles. Llegó en autobús, no en carro del año. Traía una mochila simple, no maletas de marca. Y cuando bajó en el pueblo y caminó hacia mi posada, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Humildad genuina. Nos sentamos en el jardín, bajo un árbol de guayaba. Le serví café de olla y pan dulce. No habló de inmediato. Primero comió, saboreando cada bocado como si fuera el primer desayuno de su vida. Papá, comenzó finalmente, la voz temblando. Perdí todo. La empresa quebró. Sofía me dejó. El departamento... Bueno, ya sabes, pero ¿sabes qué fue lo peor que perdí? Lo miré sin decir nada. Te perdí a ti, y no por los 30 días que me diste. Te había perdido mucho antes, cuando decidí que tu amor era menos importante que la aprobación de Sofía. Cuando decidí que tu experiencia valía menos que mis sueños tontos de grandeza. Una lágrima corrió por su mejilla. No la limpió. Estoy trabajando en una empresa de logística. Gano 12,000 pesos al mes. Vivo en un estudio de 35 metros cuadrados en Nezahualcóyotl. Tomo el metro todos los días. ¿Y sabes qué? Papá, por primera vez en mi vida duermo tranquilo, porque ese dinero es mío. Nadie me lo regaló, nadie lo sacrificó por mí, sin que yo lo mereciera. Se quebró completamente, lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. No vine a pedirte que me perdones, vine a decirte que te admiro, que me diste la lección más dura y más necesaria de mi vida. Me dejaste caer para que aprendiera a levantarme. Y lo hice, papá. Me levanté, sentí mi propio pecho apretarse. El amor de padre nunca muere, solo se transforma. Miguel, dije, poniendo mi mano sobre la suya, el perdón ya te lo di el día que cerraste la puerta. Lo que estaba esperando era esto, que te perdonaras a ti mismo, que entendieras que el éxito no se mide en metros cuadrados o en ceros en una cuenta bancaria. Se mide en poder mirarte al espejo sin vergüenza. ¿Puedo visitarte a veces?, preguntó con la voz de un niño. Puedes visitarme cuando quieras, pero no como el hijo que viene a pedir limosna, como el hombre que viene a compartir café con su padre. Ese fin de semana, Miguel se quedó en una de las habitaciones de la posada. Pagó su estancia con el dinero que había ganado honestamente. Y por primera vez en años, desayunamos juntos sin mentiras, sin máscaras, sin Sofía entre nosotros. No le devolví el departamento, no le di dinero, pero le di algo más valioso. Le di la oportunidad de ganarse su propio respeto. Y créanme, eso vale más que todos los departamentos de Polanco juntos. Hoy Miguel viene cada 2 meses. Trae a su novia nueva, una maestra de primaria, que gana menos que él, pero que lo mira con amor real, no con ojos de calculadora. Ella me llama Don Roberto con cariño genuino y me ayuda en la cocina sin que nadie se lo pida. El otro día los vi en el jardín, sentados bajo el mismo árbol de guayaba. Miguel le estaba contando su historia, sin adornos, sin mentira. Le contaba cómo había humillado a su padre, y cómo su padre lo había salvado con dureza. Por eso, le dijo a ella, cuando tengamos hijos, van a conocer a su abuelo no como el viejo que les da dulces, sino como el hombre que me enseñó que el carácter se construye en las caídas, no en las victorias. Escuché desde la cocina y sonreí. Mi hijo había vuelto, no el que perdí, sino uno mejor, pero la historia no termina ahí. Porque si hay algo que aprendí en estos 70 años, es que la vida siempre tiene una última sorpresa guardada. Hace un mes, recibí una carta, era de Sofía. La carta estaba escrita a mano, en papel simple, sin el membrete elegante que ella adoraba. Decía, Don Roberto, sé que no tengo derecho a escribirle, sé que fui cruel, codiciosa y despiadada.
No espero su perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepa que la vida me enseñó lo que usted intentó enseñarme. Que el lujo no compra la paz, que las apariencias no alimentan el alma, que el respeto no se compra con vestidos de seda. Hoy trabajo en una tienda departamental vendiendo bolsas de lujo, esas mismas que antes compraba sin pensar. Cada cliente que entra me recuerda quién fui. Cada bolsa que envuelvo me recuerda lo que perdí por mi vanidad. No le pido nada, solo quería que supiera que tiene razón. Miguel es mejor hombre ahora que cuando estaba conmigo. Y yo soy peor mujer ahora que cuando lo tenía a él. Esa es mi justicia. Que Dios lo bendiga, don Roberto. Usted fue el único hombre de verdad en esa casa. Sofía. Leí la carta 2 veces. Sentí muchas cosas. Rabia residual, satisfacción, tristeza. Pero sobre todo sentí algo inesperado, compasión. No le respondí, pero tampoco tiré la carta. La guardé en mi libreta negra en la última página, como un recordatorio de que todos, absolutamente todos podemos caer, y que la caída duele más cuando la causamos nosotros mismos. ¿La perdoné? No lo sé, pero dejé de cargar el peso del odio, y eso, amigos míos, es suficiente. Ahora, si me permiten, quiero compartir con ustedes las 3 lecciones más importantes que esta historia me dejó. 3 lecciones que pueden salvar su vida si las escuchan con el corazón abierto. Primera lección: la dignidad no tiene precio y no se negocia. Durante meses acepté la humillación porque tenía miedo. Miedo de quedarme solo, miedo de perder a mi hijo, miedo de no tener a dónde ir. Pero el miedo es un pésimo consejero. Cuando finalmente dije, basta, cuando finalmente me puse esa guayabera y abrí esa puerta, recuperé algo más valioso que el departamento. Recuperé mi alma. Escúchenme bien, no importa su edad, no importa cuánto los necesiten otros, no importa cuánto amen, nunca, pero nunca permitan que nadie les robe su dignidad. Porque sin dignidad, todo lo demás no vale nada. Si están viviendo en un cuarto de servicio, si están comiendo las sobras, si están escondiendo quiénes son para complacer a otros, hoy es el día de abrir la puerta. Hoy es el día de ponerse su mejor ropa y reclamar su lugar en la mesa. Segunda lección: el amor verdadero a veces debe ser duro. Sé que muchos me juzgaron cuando eché a Miguel. Muchos dijeron, qué padre tan cruel expulsando a su propio hijo a la calle. Pero déjenme preguntarles, ¿qué habría pasado si lo hubiera perdonado de inmediato? Si hubiera dicho, quédate, hijo, no importa lo que hiciste, Miguel nunca habría aprendido. Habría seguido siendo un niño disfrazado de adulto, dependiendo de otros para sobrevivir, repitiendo los mismos errores. Al dejarlo caer, le di el regalo más grande, la oportunidad de levantarse solo, la oportunidad de descubrir que él era más fuerte de lo que pensaba, la oportunidad de convertirse en hombre. Si aman a alguien, a veces tienen que dejarlos enfrentar las consecuencias de sus actos. No es crueldad, es amor maduro. Es amor que salva en lugar de amor que destruye con la complacencia. Tercera lección: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tenía 70 años cuando vendí ese departamento y me vine a Oaxaca. 70 años. Muchos me dijeron que estaba loco. Don Roberto, a su edad debería estar descansando, no empezando negocios nuevos. Pero ¿saben qué? La edad es solo un número. Lo que importa es si tu corazón todavía late con sueños o si solo late por inercia. Hoy a los 73 años me despierto emocionado cada mañana. Tengo huéspedes que atender, recetas que perfeccionar, jardines que cuidar. Tengo propósito, tengo vida. No dejen que nadie les diga que son demasiado viejos para soñar. No dejen que nadie los arcaive en un cuarto de servicio, ni físico ni emocional. Mientras respiren, pueden reinventarse. Mis queridos amigos, la historia que acabo de contarles no es solo mía. Es la de miles de personas mayores que cada día son dejadas de lado por aquellos que deberían honrarlas. Si están pasando por algo similar, recuerden, no están solos, no son una carga, son un tesoro de experiencia y sabiduría. Y a ustedes, los más jóvenes que ven este video, miren a sus padres, a sus abuelos.
Véanlos no como reliquias del pasado, sino como los arquitectos de su presente. Sin ellos no serían nada. El respeto no es una opción, es un deber moral. No olviden jamás, quien construye las escaleras que suben también puede destruirlas, pero lo más importante, también puede reconstruirlas aún mejor. Ahora quiero hablarles de algo que muchos no se atreven a decir en voz alta: el miedo a envejecer en una sociedad que adora la juventud. Cuando tenía 50 años, nunca imaginé que llegaría el día en que alguien me vería como un estorbo. Yo era don Roberto, el sastre respetado, el empresario exitoso, el padre orgulloso. Tenía propósito, tenía valor, tenía voz. Pero algo pasa cuando cruzas los 65. De repente, tu opinión ya no cuenta tanto. Tus historias se vuelven repetitivas, tus necesidades se vuelven exageradas, tu presencia se vuelve incómoda. La sociedad tiene una manera muy sutil de decirte: ya cumpliste tu función, ahora hazte a un lado y deja que los jóvenes tomen el control. Y lo más doloroso es cuando eso viene de tu propia familia. Miguel no despertó un día y decidió humillarme. Fue un proceso gradual. Primero fue: papá, mejor no vengas a la cena de negocios, son temas muy técnicos que no entenderías. Luego fue: papá, no hables tanto de tus años en el taller, aburres a la gente. Después fue: papá, tu ropa está pasada de moda, te hace ver más viejo. Y finalmente fue: papá, quédate en tu cuarto, tienes olor a viejo y espantas a los invitados. Cada comentario era una pequeña muerte. Cada exclusión era un clavo en el ataúd de mi autoestima. Y lo peor es que yo lo permití porque tenía miedo de ser abandonado completamente. Pero aquí está la verdad que aprendí: cuando permites que te traten como invisible, te vuelves invisible. Cuando aceptas ser menos, te vuelves menos. No a los ojos de Dios, no en tu verdadero valor, pero sí en la dinámica de poder de esa relación. El día que me puse esa guayabera y abrí esa puerta, no solo estaba reclamando mi lugar en la mesa, estaba gritando: todavía existo, todavía valgo, todavía tengo voz. Y eso, mis queridos amigos, es algo que toda persona mayor debe hacer eventualmente. Recordarle al mundo que no somos muebles viejos esperando el basurero. Somos bibliotecas vivientes, llenas de sabiduría que solo se obtiene con años de vida. Ahora déjenme hablarles de algo que descubrí en mi viaje de sanación: la diferencia entre soledad y estar solo. Cuando vivía en ese departamento de Polanco, rodeado de Miguel y Sofía, me sentía profundamente solo. Estaba físicamente cerca de gente, pero emocionalmente abandonado. Comía en la misma casa, pero en diferentes mundos. Compartíamos techo, pero no corazones. Esa es la peor soledad, la soledad en compañía. Pero aquí en Oaxaca, en mi posada, aunque a veces paso días sin ver a Miguel o a familiares cercanos, nunca me siento solo. ¿Por qué? Porque construí una vida con propósito. Porque tengo huéspedes que aprecian mi comida y mis historias. Porque tengo un jardín que cuidar, un negocio que atender, sueños que cumplir. Estar solo es una condición física. La soledad es un estado emocional. Y créanme, es mejor estar solo con propósito que acompañado sin valor. Si están en una situación donde se sienten invisibles, donde sienten que su presencia no importa, pregúntense: ¿estoy realmente acompañado o solo estoy ocupando espacio en la vida de alguien más? A veces la decisión más valiente es alejarse. A veces la mayor muestra de amor propio es decir: me voy a construir una vida donde sí importe, donde sí sea visto, donde sí sea valorado. Y no es egoísmo, es supervivencia emocional. Quiero contarles algo que pasó hace 2 semanas y que me hizo entender por qué esta historia necesitaba ser contada. Recibí a una pareja de huéspedes. Ella tenía unos 65 años. Llegaron en silencio, con caras largas, con ese peso en los hombros que solo la tristeza prolongada puede crear. Durante la cena, ella apenas comió.
Él miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. No había conversación entre ellos, solo ese silencio incómodo de dos personas que han olvidado cómo conectar. Al tercer día, ella se acercó a mí en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. «Don Roberto», me dijo con voz temblorosa, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto, señora. Dígame, ¿cómo superó usted la traición de su hijo? ¿Cómo perdonó algo tan doloroso?» Me di cuenta de que no era curiosidad casual. Era una pregunta desesperada de alguien buscando respuestas para su propia herida. Me senté con ella en el jardín y le preparé un té de manzanilla con miel. «Cuénteme qué pasó», le dije, y ahí salió todo. Su hija y su yerno los habían convencido de vender su casa en Guadalajara para invertir juntos en un negocio. Les prometieron que vivirían todos juntos, que serían socios, que sería una gran aventura familiar. 2 años después, estaban viviendo en un cuartito al fondo de la casa de su hija, sin acceso a las cuentas del negocio, comiendo las sobras, siendo tratados como empleados en lugar de familia. «Me siento tan tonta», lloró. «Di todo lo que tenía por mi hija y ahora soy menos que la sirvienta en esa casa». Le tomé las manos. «Señora, usted no es tonta, es madre, y el amor de madre a veces nos ciega. Pero escúcheme bien, todavía hay tiempo. Todavía puede recuperar su dignidad». «¿Cómo? Ya no tenemos nada, ya no tenemos casa, no tenemos negocio a nuestro nombre, solo tenemos nuestra pensión que ellos administran. Primero», le dije, «necesita recuperar el control de su pensión. Vaya al banco mañana mismo y cambie las claves. Es su dinero, no el de ellos. Pero mi hija dice que ella lo administra mejor, que nosotros no entendemos de finanzas modernas». «Señora, usted crió a esa hija, administró un hogar durante décadas, sobrevivió crisis económicas que su hija ni siquiera conoce. Usted entiende perfectamente de finanzas. Lo que pasa es que le conviene a ella que usted piense que no entiende». Vi una chispa encenderse en sus ojos. «Segundo», continué, «necesita consultar un abogado. Si vendió su casa para invertir en ese negocio, hay documentos, hay pruebas. Puede haber acciones legales. Pero es mi hija. No quiero demandar a mi propia hija. No estoy diciendo que la demande. Estoy diciendo que sepa cuáles son sus derechos. El conocimiento es poder. Cuando ella vea que usted sabe lo que le corresponde legalmente, la dinámica de poder cambia. Y si se enoja, y si nos echa, señora, con todo respeto, ¿qué tiene ahora que valga la pena conservar? ¿Una habitación oscura? ¿El privilegio de comer sobras? ¿La alegría de ser invisible en su propia familia?» Ella se quedó en silencio, procesando. «A veces», le dije suavemente, «perder lo que pensamos que tenemos es la única forma de descubrir lo que realmente merecemos». Esa pareja se quedó una semana más. Cada día los veía cambiar. Él empezó a caminar más erguido. Ella empezó a sonreír de nuevo. Hablaban entre ellos, planeaban, soñaban. El día que se fueron, me abrazó con fuerza. «Fuimos al abogado en Oaxaca», me susurró. «Resulta que tenemos derecho al 50% de ese negocio, porque nuestro dinero fue la inversión inicial. Vamos a exigir nuestra parte o que nos compren nuestra participación». «¿Y sus hija qué dijo?» «Todavía no le hemos dicho, pero ya no tengo miedo, porque usted me enseñó algo. El amor de una hija, que solo vale cuando tienes dinero para darle, no es amor. Es un negocio. Y yo no firmé para ser socia menor en el negocio de mi propia vida». 3 meses después, recibí una carta de ella. Habían recuperado su inversión más intereses. Compraron una casita pequeña en Chapala, cerca del lago. Abrieron un pequeño restaurante donde venden comida tradicional tapatía. «Tenemos 67 y 72 años», escribió, «y estamos empezando de nuevo. Y es aterrador y emocionante y maravilloso. Gracias por mostrarnos que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra vida». Esa carta está enmarcada en mi posada, junto a otras 3 similares de huéspedes que llegaron rotos y se fueron enteros. Porque verán, mi historia no es solo mía,
Es un espejo donde muchos se ven reflejados. Y si mi dolor puede convertirse en el mapa que otros usan para salir de su propia oscuridad, entonces cada lágrima que derramé en ese cuartito oscuro valió la pena. Ahora quiero hablarles de algo controversial: el papel de la religión y la cultura en mantener a las personas mayores atrapadas en situaciones abusivas. ¿Cuántas veces escuchamos: honra a tu padre y a tu madre? Es un mandamiento hermoso, ¿verdad? Pero se convirtió en una cadena cuando lo usamos para decir: acepta cualquier abuso de tus hijos, porque honrarlos significa nunca contradecirlos. No. 1000 veces no. Honrar a tus hijos significa criarlos con valores. Pero cuando esos hijos crecen y te faltan al respeto, honrar el mandamiento no significa convertirte en su felpudo. Respeto es una calle de doble sentido. Si ellos no te respetan, tú no estás obligado a permitir el abuso en nombre del amor familiar. ¿Cuántas veces escuchamos: la familia es lo más importante, la familia siempre perdona, la familia nunca se rinde? Pero ¿qué pasa cuando la familia es tóxica? ¿Qué pasa cuando la familia es el lugar donde más te lastiman? A veces la decisión más saludable es alejarte. A veces la familia que eliges, amigos, comunidad, es más familia que la familia de sangre. Y no es un pecado, es supervivencia. Dios no te puso en esta tierra para ser maltratado, ni siquiera por tu propia sangre. Dios te dio dignidad, y esa dignidad es sagrada. También quiero hablarles del tema del dinero en las relaciones familiares. Aquí está la verdad que nadie quiere decir: el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Cuando tienes dinero, todo mundo te quiere, tu familia te llama, te visita, te halaga. Pero quítale el dinero a la ecuación y mira quién se queda. Miguel y Sofía me querían mientras tuve algo que darles: el departamento, la pensión, el estatus. Pero cuando dejé de ser útil financieramente, de repente mi presencia era un estorbo. Esa es la prueba de fuego del amor verdadero. Te querrían igual si no tuvieras nada que ofrecer excepto tu presencia. Por eso cuando reconstruí mi vida, tomé una decisión radical: nunca más mezclaría dinero con amor familiar, nunca más prestaría dinero a familia esperando que lo devolvieran, nunca más invertiría en negocios familiares. Si quiero ayudar a Miguel ahora, lo hago sabiendo que es un regalo, no un préstamo. No espero nada a cambio. Y si no puedo darlo sin expectativas, simplemente no lo doy. Esa claridad me dio libertad. Y les dará libertad a ustedes también. Quiero cerrar esta parte hablando de algo hermoso: la comunidad que encontré en Oaxaca. En la Ciudad de México, en ese departamento de lujo de Polanco, me sentía solo rodeado de millones de personas. Aquí en Oaxaca, en este pueblo de apenas 3000 habitantes, me siento acompañado cada día. ¿Por qué? Porque aquí el valor de una persona no se mide en lo que tiene, sino en quién es. Don Pepe, el panadero de 82 años, es respetado no porque tenga dinero, sino porque hace el mejor pan del pueblo y conoce la historia de cada familia. Doña Carmen, la partera de 75 años, es venerada no porque sea rica, sino porque trajo al mundo a 3 generaciones de este pueblo. Aquí los viejos no son estorbos, son tesoros. Son los guardianes de las tradiciones, los narradores de historias, los consejeros en tiempos difíciles. Encontré algo en Oaxaca que había perdido en la ciudad: pertenencia. Y eso, mis amigos, no tiene precio. Si se sienten fuera del lugar donde están, si sienten que no importan, tal vez no es que ustedes sean el problema. Tal vez están en el lugar equivocado, rodeados de la gente equivocada. A veces necesitamos cambiar de escenario para recordar nuestro verdadero valor. Amigos míos, hemos llegado al final de esta historia. Pero antes de despedirnos, necesito compartir con ustedes las lecciones finales que aprendí. Estas no son solo palabras bonitas, son verdades compradas con lágrimas, ganadas con dolor, selladas con victoria. Lección sobre el tiempo y las prioridades. Cuando estaba en ese cuartito oscuro, llorando solo por las noches, me preguntaba: ¿cómo llegué aquí?
¿En qué momento perdí el control de mi vida? Y la respuesta me golpeó como un rayo. Había pasado toda mi vida construyendo el futuro de otros y olvidé construir el mío. Trabajé 60 horas semanales durante 30 años para darle a Miguel una buena educación. Ahorré cada peso pensando en su herencia. Sacrifiqué vacaciones, hobbies, amigos, todo por él. ¿Y saben qué? Ese fue mi error. No me malentiendan, amar a nuestros hijos es hermoso. Sacrificarse por ellos es noble. Pero cuando ese sacrificio significa borrarte a ti mismo completamente, cuando significa que no tienes identidad fuera de ser el papá de Miguel, entonces estás construyendo tu propia prisión. Porque ¿qué pasa cuando Miguel ya no te necesita? ¿Quién eres entonces? Yo no lo sabía, por eso fue tan fácil para ellos arrinconarme. Porque no tenía vida propia que defender. Hoy, a mis 73 años, finalmente aprendí, ama a tus hijos ferozmente, pero no a costa de olvidarte de ti mismo, porque el día que ya no seas útil para ellos, necesitarás haberte mantenido útil para ti. Lección sobre las señales de alerta. Hay señales que ignoramos. Pequeñas banderas rojas que nos negamos a ver, porque aceptarlas significaría admitir que algo está muy mal. La primera vez que Miguel me dijo, papá, mejor no vengas a la cena, debí haberlo confrontado, debí haberle dicho, hijo, este es mi dinero que compró esta casa. Tengo derecho a sentarme donde quiera. La primera vez que Sofía me habló con desprecio, debí haberle marcado el límite. Debí haberle dicho, jovencita, me puedes tratar con respeto o te puedes ir de mi casa, pero no lo hice. Y cada vez que dejé pasar una falta de respeto, les enseñé que podían faltarme el respeto más la próxima vez. El abuso no empieza con el cuarto de servicio, empieza con el primer comentario irrespetuoso que dejamos pasar. Con la primera vez que aceptamos ser menos. Si están leyendo esto y reconocen las señales, deténganse ahora. Marquen el límite hoy, porque mañana será más difícil. Y pasado mañana será casi imposible. Lección sobre el poder de la documentación. Esa libreta negra que guardé bajo el colchón fue mi salvación. Cada fecha, cada insulto, cada peso robado, todo documentado. ¿Por qué fue tan importante? Porque cuando finalmente decidí actuar, no fueron mis palabras contra las de ellos, fueron hechos contra mentiras. El licenciado Morales me dijo, Don Roberto, con esta evidencia, su caso es hermético. Ellos no tienen defensa. Si están en una situación de abuso familiar, empiecen a documentar todo, fechas y horas de cada incidente, testigos si los hay. En mi caso, Lupita la empleada vio todo, fotos de sus condiciones de vida, estados de cuenta mostrando el manejo de su dinero, mensajes de texto, correos, cualquier comunicación irrespetuosa. Parece frío, parece calculador, pero créanme, el día que necesiten defenderse, esa documentación será oro puro. Lección sobre la importancia de tener algo propio. El local en la colonia Doctores, que nunca vendí, me salvó la vida. Literalmente, si hubiera puesto todo, absolutamente todo, en manos de Miguel, habría quedado completamente vulnerable. No habría tenido recursos para contratar un abogado. No habría tenido dinero para empezar de nuevo en Oaxaca. Habría quedado atrapado, dependiente, sin opciones. Aquí está la lección brutal. No importa cuánto confíes en alguien, ni siquiera en tus hijos, siempre mantén algo a tu nombre. Siempre ten un fondo de emergencia que nadie más conozca. Siempre ten una salida. No es desconfianza, es prudencia, es amor propio, es supervivencia. Muchos dirán, pero don Roberto, eso es egoísta. La familia debe compartir todo. ¿Saben qué? La familia que merece tu confianza total nunca te pedirá que te quedes sin nada. La familia que te pide todo tu dinero, todo tu control, todo tu poder, esa familia no te ama. Te quiere usar. Lección sobre la reconstrucción. Empezar de nuevo a los 70 años fue aterrador. No voy a mentir y decir que fue fácil o romántico. Hubo noches en Oaxaca cuando dudé, cuando miraba las paredes de mi casa en construcción y pensaba,
¿Qué hice? Debí haberme quedado en ese cuartito, al menos tenía techo seguro. El miedo al cambio es real. El miedo a lo desconocido es paralizante. Pero ¿saben qué es peor? El miedo de quedarte donde estás y despertar dentro de 5 años en el mismo infierno. Les voy a decir algo que nadie más les dirá. Está bien tener miedo, está bien dudar, está bien llorar en el proceso. Pero no está bien quedarte paralizado por ese miedo. No está bien usar el miedo como excusa para no actuar. Hay una diferencia entre el miedo que advierte y el miedo que esclaviza. El primero te dice, ten cuidado, planea bien. El segundo te dice, no hagas nada, quédate donde estás aunque te estés muriendo por dentro. Aprendan a distinguir entre los dos. Lección sobre el perdón verdadero. Mucha gente me pregunta, Don Roberto, ¿realmente perdonó a Miguel? La respuesta es complicada. Sí y no. Perdoné a Miguel en el sentido de que dejé ir el veneno del odio. Decidí que no iba a cargar esa piedra en mi corazón el resto de mi vida. Lo liberé de la deuda emocional, pero perdonar no significa olvidar, no significa pretender que no pasó. No significa volver a confiar o hipoteca. Perdoné a Miguel, pero la confianza, esa la tiene que ganar de nuevo. Ladrillo por ladrillo, visita por visita, acción por acción, y eso está bien. El perdón y la confianza no son lo mismo. Puedes dar el primero libremente, pero la segunda se gana. Cualquiera que te diga que perdonar significa olvidar y confiar de nuevo automáticamente, está confundido. O te está manipulando. Lección sobre encontrar tu tribu. En Polanco, rodeado de gente, me sentía solo. En Oaxaca, en un pueblo pequeño, me siento acompañado. La diferencia no es la cantidad de gente, es la calidad de las conexiones. En Polanco, era el papá de Miguel. En Oaxaca, soy Don Roberto, el de la posada. En Polanco, mi valor estaba en lo que podía dar. En Oaxaca, mi valor está en quién soy. Esta es la lección. No todos los lugares son para todas las personas. No todas las comunidades valorarán lo que tú eres. Si te sientes invisible donde estás, tal vez no eres tú el problema. Tal vez estás en el ecosistema equivocado. Los peces necesitan agua. Si los pones en el desierto, van a morir. No porque sean débiles, sino porque están en el ambiente equivocado. Encuentra tu agua, encuentra tu ecosistema, encuentra tu tribu. La verdad sobre los finales felices. ¿Tuve un final feliz? Depende de cómo lo mires. Perdí a mi hijo durante años. Perdí el departamento que compré con mi sudor. Perdí la ilusión de la familia unida y feliz. Pero gané mi dignidad. Gané mi libertad. Gané mi paz. Gané una nueva vida que construí con mis propias manos. ¿Es eso un final feliz? Yo creo que sí. Pero no es el final feliz de los cuentos de hadas. Es el final feliz de la vida real. Complicado, agridulce, ganado con esfuerzo. No esperen que todo sea perfecto. Esperen que sea tuyo. Esperen que sea real. Esperen que sea digno. Eso es suficiente. De hecho, eso es más de lo que muchos tienen. Un mensaje especial para las personas mayores. Si tienes 60, 70, 80 años y te sientes invisible, inútil, como una carga, escúchame bien. Eres una biblioteca andante. Cada arruga en tu rostro es una lección aprendida. Cada cicatriz en tu corazón es una batalla sobrevivida. Cada día que has vivido es un milagro que los jóvenes aún no comprenden. No eres una carga, eres un tesoro. Si tu familia no lo ve, el problema no eres tú, es su ceguera. Y tienes opciones, tal vez no las veas ahora. Tal vez el miedo las está ocultando, pero están ahí. Siempre hay una salida. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo. Mientras respires tienes tiempo. Mientras tu corazón lata, tienes poder. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Un mensaje especial para los hijos adultos. Si tienes a tus padres todavía contigo, míralos. Realmente míralos. Esas manos arrugadas que tanto te irritan cuando comen despacio,
Esas manos te alimentaron cuando eras bebé. Esa voz temblorosa que tanto te molesta cuando repiten historias. Esa voz te cantó canciones de cuna. Esos pies lentos que tanto te desesperan. Esos pies corrieron tras de ti cuando aprendías a caminar. Van a envejecer más. Van a necesitar más ayuda. Van a ser más lentos, más olvidadizos, más dependientes. Y un día no van a estar. Y ese día darías todo por escuchar una historia más, por verlos caminar lento una vez más, por poder cuidarlos. No esperes a ese día para valorarlos. Hazlo ahora, hoy, porque el tiempo no perdona, y el arrepentimiento es el peso más pesado que existe. Miguel aprendió esa lección, pero la aprendió de la forma difícil. Tú no tienes que repetir su error. Reflexión final. Me paro frente al espejo de mi posada cada mañana. Veo a un hombre de 73 años, cabello completamente blanco, piel marcada por el sol de Oaxaca, manos callosas de trabajar la tierra del jardín. Pero también veo algo más, veo un hombre libre, veo un hombre que recuperó su dignidad, veo un hombre que se atrevió a empezar de nuevo cuando todos le dijeron que era muy tarde. ¿Valió la pena el dolor? Sí. ¿Valió la pena la lucha? Absolutamente. Lo haría de nuevo, sin dudarlo, porque lo que está del otro lado del miedo es la libertad. Y la libertad, amigos míos, no tiene precio. Hoy mis huéspedes esperan el desayuno. El café de olla ya está listo. El pan de yema huele a cielo. El jardín está florecido. Miguel viene este fin de semana con Patricia, su novia. Van a ayudarme a plantar nuevos árboles frutales, no como penitencia, sino como familia que está aprendiendo a ser familia de nuevo. Javier, el ingeniero que me salvó esa noche, llegará el próximo mes con su esposa. Se quedan una semana completa. Dice que este es su lugar favorito en todo México. Y yo, don Roberto, el sastre que casi termina sus días en un cuarto de servicio, el padre que casi pierde todo, el anciano que casi acepta ser invisible. Yo estoy vivo, estoy completo, estoy en paz, y si yo pude, ustedes pueden. Llamado final a la acción, mi querido amigo, la historia de don Roberto nos enseña que el respeto no es negociable, y que nunca es tarde para recuperar las riendas de tu vida. ¿Cuántos Robertos conocen que sufren en silencio? Si esta historia tocó tu corazón, si vibraste con el valor de Roberto al abrir esa puerta, déjanos tu like ahora. Es muy importante para nosotros seguir compartiendo estas historias que cambian vidas. Quiero conocer tu opinión en los comentarios. ¿Hubieras tenido el valor de hacer lo que Roberto hizo y expulsar a tu propio hijo? ¿O habrías intentado perdonar y seguir viviendo juntos? Escribe «hubiera hecho lo mismo» o «hubiera perdonado» y dime de qué ciudad de México nos estás viendo. Si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, comparte este video. Podría ser el mensaje que necesitan para cambiar su vida. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias reales que te harán ver la vida con otros ojos. Historias de personas reales que enfrentaron lo imposible y vencieron. Recuerda, no importa tu edad, no importa cuánto hayas perdido, no importa cuánto miedo tengas, mientras respires puedes empezar de nuevo. La dignidad no se negocia. El respeto no es opcional. Y tu vida, tu preciosa vida, merece ser vivida en libertad, no en un cuarto de servicio. Soy don Roberto y esta fue mi historia. Una historia de caída, de lucha, de victoria. Pero sobre todo, una historia de esperanza. Porque si un viejo sastre de 70 años pudo recuperar su vida, tú también puedes recuperar la tuya. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y que nunca, nunca olviden su valor. Hasta pronto, amigo. Y recuerden, quien construye las escaleras que suben también puede reconstruirlas aún mejor. El respeto no tiene fecha de vencimiento. La dignidad no tiene edad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.